Señora López, la tercera pregunta es la número 607 de don Joaquín Macías Rodríguez, que será también respondida por la señora López Paniagua. Tiene la palabra el señor Macías para formular la pregunta por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenida, señora Paniagua. La pregunta que planteamos es cuánto más tienen que subir la media de los alquileres para que su Gobierno declare alguna zona tensionada en Extremadura. Los datos que manejamos, que son los publicados en la prensa por distintos estudios hechos por los portales inmobiliarios, dicen que sigue creciendo el precio de los alquileres, que el año pasado también creció, casi un 11%, que en febrero tuvimos una subida de un 4,5%, que el interanual en febrero fue del 5,5% de aumento, llegando en Cáceres a 7,11 euros mes el metro cuadrado, y en Badajoz fue de un 3,3% en el interanual, y llegamos a los 6,85 euros mes el metro cuadrado. Es verdad que estamos lejos todavía de las subidas que hay en España, que se están produciendo incluso de 2 dígitos en las comunidades, en otras comunidades autónomas, en las comunidades autónomas que tienen precisamente las zonas más tensionadas, pero para el nivel económico que tienen las familias extremeñas y especialmente los jóvenes extremeños, creemos que la subida hace muy difícil que los jóvenes puedan vivir fuera de la casa de sus padres. Y ante esta realidad, y como su Gobierno ha dicho en varias ocasiones que no iba a hacer declaración, no iba a declarar zona tensionada en ningún caso, pues queremos ver dónde está el límite, porque si es que ustedes lo ven o si entienden que no habrá límites y que seguiremos subiendo hasta que haga falta. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Macías. Tiene la palabra la señora López Paniagua para responder por tiempo de 10 minutos. Sí, gracias, presidenta. Pues, señor Macías, efectivamente ya hemos tenido oportunidad de hablar algo sobre este asunto en esta comisión y el propio consejero también se ha pronunciado en pleno en varias ocasiones con respecto a la declaración de áreas de mercado residencial tensionado en nuestra región. Por lo que, bueno, yo suscribo nuevamente sus palabras. Es decir, la propia Ley Estatal de Vivienda dice en su artículo 18 que las administraciones competentes en materia de vivienda podrán declarar en el ámbito de sus competencias zona de mercado residencial tensionado a los efectos de orientar actuaciones públicas en materia de vivienda en aquellos ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, en condiciones que la hagan asequible. Entonces, bueno, pues bien, nosotros optamos por no declarar áreas tensionadas en Extremadura. Ya lo hemos explicado en varias ocasiones porque no consideramos que sea una medida eficaz para la reducción de los precios del alquiler y que no solo no mejora ese riesgo de oferta insuficiente para la población, como dice la ley, sino que genera el efecto contrario, como demuestran las experiencias de otros lugares. Gracias. Muchas gracias, señora López Paniagua. Tiene la palabra el señor Macías para réplica por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Paniagua, yo tengo la sensación de que ustedes continúan en una burbuja fuera de la realidad. Este fin de semana ha habido movilizaciones, mucha gente joven, afortunadamente, pero no solo gente joven, también hay otras personas que tienen problemas para acceder al alquiler o para mantenerse con los alquileres que tenían hasta ahora porque continúan subiendo. El consejero y usted se mantienen en la idea de no limitar la subida de precios de los alquileres. Ahora me ha citado incluso la ley. ¿Y creen ustedes que no hay problema para garantizar la vivienda en ciertas zonas en Extremadura? Yo creo que es más que evidente que sí. La subida en Cáceres, capital, ha sido especialmente significativa, pero también aquí en Mérida.
también aquí en Mérida ha habido una subida especialmente significativa y hay dificultades en ciertas zonas para encontrar pisos para alquilar, evidentemente. Yo creo que eso es difícil de negar. Ahora, entramos en otra cuestión, en otro nivel. Ustedes consideran, bueno, pues eso puede pasar, pero la mejor forma de afrontarlo no es limitando la subida de alquileres, porque eso se ha demostrado que en otras comunidades autónomas no ha funcionado. Bueno, a ver, aquí se ha aplicado en Cataluña, se ha aplicado en Barcelona y se ha contenido la subida de los alquileres. Que eso no es suficiente, por supuesto, hay que hacer más políticas de viviendas, claro, tiene que haber mucha más política de vivienda. Pero ustedes ni siquiera dan ese paso, incluso aunque se lo pida un ayuntamiento como el Ayuntamiento de Plasencia, que está gobernado por el propio Partido Popular, ante la evidencia de que hay zonas en Plasencia pues, que han sufrido también una subida importantísima en el precio del alquiler. Nosotros, como Unidas por Extremadura, hemos registrado una propuesta de ley para regular esta capacidad que la ley estatal les da a ustedes para declarar zonas tensionadas y limitar así la subida del precio de los alquileres, para que haya un mecanismo, haya un método y se hagan los estudios previos correspondientes y se tome la decisión de acuerdo con los ayuntamientos. Porque creemos que es una herramienta más que tienen ustedes en el Gobierno para poder actuar sobre el precio del mercado. Hay otras muchas más políticas. Construir más viviendas, conseguir que la vivienda que esté vacía salga al mercado, etcétera, etcétera. Pero por nuestra parte hacemos esa propuesta que ustedes pueden enmendar, matizar o ignorar y rechazar. Pero la realidad sigue estando ahí, señora Paniagua, la realidad sigue estando ahí. La realidad es que los jóvenes extremeños tienen el salario medio más bajo de toda España, que el salario medio está en realidad por debajo del salario mínimo interprofesional, porque muchos de los jóvenes no tienen jornada completa, y que solo no llega ni al 14% los jóvenes que en Extremadura pueden emanciparse. Y esto no es un problema menor, ni un problema que ustedes estén afrontando de una manera seria, porque de mano con esos ingresos medios y con esos precios de alquileres es imposible que salgan de los hogares de sus padres. Y si eso es imposible, estamos condenando a toda una generación de jóvenes extremeños a retrasar su proyecto de vida mucho. Pero es que además esto tiene unas implicaciones enormes, porque estamos haciendo indirectamente que haya un problema enorme también de natalidad. ¿Quién se va a meter a tener una familia si no se puede ir de casa de sus padres? Y a lo mejor sobre otras cuestiones no podemos incidir. Es decir, tampoco se crea empleo mágicamente, pero en una región donde tenemos muchas viviendas vacías, donde hay posibilidades de controlar al menos la subida, fíjese lo que le estoy diciendo, que no digo ni siquiera congelarla, que lo que establece la ley es limitar el aumento. Y ni siquiera ustedes quieren entrar en eso, creo que están actuando de espaldas a la realidad. Pero, y es una evidencia que podría convertirse en todo lo contrario, en una opción para que venir a vivir en Extremadura con unos precios de alquiler baratos fuera un aliciente, o que los jóvenes se quedaran aquí porque la vivienda no es un hándicap, sino una ayuda, sino todo lo contrario, algo que les ayuda. Y están ustedes, creo que, errando. Ya a estas alturas, y después de haberlo discutido tantas veces, creo que es una cuestión de fanatismo ideológico, de agarrarse a una serie de consignas y no moverse de ahí. A pesar de que la realidad en Extremadura sea muy distinta a la de Cataluña, a la de Madrid, a la de las zonas de la costa, etcétera, etcétera. Creo que ustedes aquí están con unas anteojeras ideológicas que no les permiten actuar de una manera que todo el mundo entendería. No sería nada radical, incluso aplicando la ley estatal, que bien rebajada se aprobó, pero es que no están ni siquiera en eso. No están ni siquiera en eso. Y creo que están perdiendo una oportunidad de actuar de otra manera,
de lanzar otro mensaje y, sobre todo, ayudar a muchos jóvenes a que pudieran iniciar su proyecto en Extremadura de vida. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Macías. Cierra el debate la señora López Paniagua por tiempo de 5 minutos. Gracias. Bueno, señor Macías, yo siempre le digo, no, claro que reconocemos el problema que hay, claro que estamos en la calle y claro que estamos con nuestros jóvenes y entendemos que están pasando por esa dificultad y por eso estamos tomando una serie de medidas para afrontarlo. Lo que consideramos es que la declaración de área extensionada no es una medida eficaz que vaya a reducir el precio en alquiler. Es decir, en primer lugar, no es una medida que vaya a la raíz del problema. Si estamos de acuerdo en que esa escasez, esa escalada de precios, tiene su origen en la escasez de nuevas viviendas, en la poca creación de nuevas viviendas de la que hablábamos antes, que no ha acompañado a la demanda desde la crisis del año 2008, que creo que estamos de acuerdo, porque además es un tema sobre el que ya hemos hablado aquí, limitar los precios de unas determinadas zonas de algunas ciudades es claramente una medida que es un parche, es decir, no mejora la situación de raíz, va al final del problema. Como les decía antes, el propio artículo 18 apunta incluso al riesgo de oferta insuficiente para precio asumible para la población y nosotros creemos que eso es lo principal, mejorar esa oferta para poder hacer frente a la demanda y que el precio pueda regularse. Por eso la presidenta María Guardiola ha anunciado la construcción de nuevas viviendas protegidas a través del programa Habita Extremadura, que ya están en marcha. Por eso estamos construyendo viviendas de promoción pública, especialmente en los municipios pequeños. Por eso estamos apoyando la compra de vivienda con diferentes medidas. Por eso estamos apoyando la rehabilitación que permita poner en uso y poner en valor viviendas de segunda mano. Por eso se han tomado diferentes medidas fiscales en materia de vivienda y por eso estamos gestionando las ayudas al alquiler, el bono joven y construyendo viviendas en alquiler asequible en varias localidades de nuestra región. Claro que estamos haciendo cosas, claro que vemos que hay un problema y claro que le estamos poniendo solución. Lo que no consideramos es que la declaración de área extensionada vaya a ser una solución al problema. Es decir, al final estamos llevando a cabo acciones para los jóvenes, pensando en los municipios rurales, pensando en las grandes ciudades, en la compra, en el alquiler. Todas esas medidas ya están en marcha, ya están funcionando o están a punto de ponerse en marcha. Estamos atacando el problema de vivienda por todos los flancos y ustedes solamente nos pueden atacar por una única medida, que es la que ustedes consideran la panacea, que casualmente la única medida que no estamos poniendo en marcha, según ustedes, va a ser la solución universal a este problema que es tan complejo y que es tan diverso como el de la vivienda. Yo déjeme decirle que creo que no es así, creo que no es la solución y sobre todo que dejen de engañar a nuestros jóvenes, porque al final no solamente en Cataluña ya tenemos datos de un año de área extensionada y ya sabemos que hay una reducción de cerca de 40.000 viviendas y del 25%, sino que hay otras experiencias como la de Berlín, que inició en el año 2015, que tiene un recorrido mucho mayor, que aunque no es exactamente una declaración de área extensionada, sí pone una limitación al precio. Y ya sabemos que ha tenido consecuencias, que es la reducción de la oferta de vivienda y el incremento del precio en las zonas del entorno del área delimitada. Entonces, imagínese usted, si en Cáceres, por ejemplo, una ciudad de 97.000 habitantes, declaramos un área tensionada y resulta que baja la oferta en esa área y crecen los precios alrededor, ¿qué hacemos? Hacemos una área tensionada más grande todavía y al final conseguimos que baje la oferta y crezca el precio en toda la ciudad de Cáceres. De verdad que pensamos que sería peor en este caso el remedio que la enfermedad. Desde el Ministerio de Vivienda se vende también esta medida como la llave para poder reducir la carga fiscal, pero yo creo que si quieren implantar incentivos para mejorar el alquiler y para aliviar la economía de los inquilinos, de las inquilinas, a través de la fiscalidad, pues precisamente Extremadura yo creo que es un ejemplo de eso. Nuestra Consejería de Hacienda ya ha tomado esas medidas sin necesidad de poner en riesgo y de agravar más aún la situación. Ustedes efectivamente han hecho una propuesta de ley donde únicamente propone la declaración de áreas tensionadas. Entonces le pregunto yo, ¿no creen que sea necesario adoptar otras medidas para mejorar el ámbito de la vivienda en Extremadura? ¿O es que no quieren reconocer a lo mejor que este Gobierno sí está trabajando por la vivienda y que se están llevando a cabo numerosas iniciativas en muy distintas líneas? Yo creo que dejen de engañar a nuestros jóvenes en seguir intentando imponer una única medida que, según ustedes, lo solucionaría todo, pero que pensamos que no es más que un intento de distinción ideológica que han conseguido incluir en la ley estatal y que nosotros en muchas ocasiones les hemos ofrecido la oportunidad de poder trabajar juntos por la vivienda.
Queremos trabajar al margen de ideología y creo que lo estamos demostrando, porque estamos tomando muchas medidas y muy variadas, con sentido común y, sobre todo, adecuando las medidas a nuestra región, a nuestras ciudades, a nuestros pueblos y a nuestra ciudadanía. Así que yo les invito nuevamente a que se unan y, si quieren, que nos acompañen en este camino. Gracias. Muchas gracias, señora López Paniagua, por su comparecencia. Que tengan un buen día, señorías. Les agradezco a todos su flexibilidad. Agotado el orden del día, se levanta la